mejor que irme a la tierra de mis enemigos, dice. Para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, así escaparé de su mano. El temor a la muerte, ¿sí? Porque le podían dar muerte, porque lo andaban buscando para eso, hizo que él quedó cautivo. La cautividad del alma, ¿sí? Tiene que irse a donde no tiene que irse. Buscó el lugar donde no tenía que buscar. Habiendo tanto lugar en Israel, fue a parar al territorio de los filisteos, ¿sí? A ver, versículo 6 dice: y Aquis, que era el rey de los filisteos, le dio aquel día a Siclat, por lo cual Siclat vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Ahora, Siclat era una ciudad que pertenecía al pueblo de Israel, pero estaba tomada por los filisteos. Siclat pertenecía a la tribu de Simeón. Amén. Y allá fue David. Se pasan los filisteos, vivió en la tierra 1 año y 4 meses. David y sus hombres después son guardas del rey de Aquis. Los hijos de Dios, ¿sí? No hemos nacido para cuidar las espaldas del enemigo, hemos nacido para ser escuderos del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesús, ¿sí? Para eso hemos nacido. Hay una manifestación del Espíritu Santo para que usted y yo podamos ser gente decidida y valiente en que las presiones a nosotros nos tienen que hacer fuerte y no débil. Hola. Y a veces no lo podemos entender porque no es fácil. Las presiones nos tienen que hacer fuerte y no débiles. Pero las presiones muchas veces trabajan de una forma muy sofisticada porque quieren llegar, ¿sí?, simplemente a mostrarnos las cosas irreales. El diablo nos va a mostrar un escenario irreal para que nosotros nos desenfoquemos de las cosas de Dios y quedemos cautivos en su tierra. Entonces vemos que David, en 1 Samuel capítulo 28, versículos 1 y 2, aconteció en aquellos días que los filisteos se reunieron con sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Qué tremendo. El enemigo le está diciendo a David: ahora tienes que venir conmigo porque tienes que pelear contra tu gente. Tú no has nacido para pelear contra los hijos de Dios. Tú has nacido para ser un aliado de los hijos de Dios, ¿sí? Pero el enemigo le estaba diciendo a David, le estaba hablando: nunca permitamos que el diablo nos predique, que el diablo nos hable, que el diablo nos engañe con sus estrategias, sino que tenemos que tener entendido que nuestros oídos tienen que estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque Dios, el eterno, el gran yo soy, se ha manifestado diciendo: no te dejaré, ni te desampararé, estaré contigo todos los días, aunque la tormenta aceche sobre ti, aunque la tormenta sea grande, Él es mucho más grande para traer un favor sobre tu vida. Pero David estaba en su fe quebrada, estaba afligido. Dice: ¿cómo puede ser? Ahora tengo que pelear contra mi gente. Allí en su angustia, en su dolor, yo creo que Dios escuchó y le dio la vuelta a la mente de los filisteos, porque los príncipes de los filisteos le dijeron al rey Aquis, tenemos que ir a pelear contra Israel. Dice: y David es de ellos, pero ahora está con nosotros. No sea que, sácalo, dice, no sea que en medio de la batalla se nos vuelva en contra, dice. Así que sácalo, despídelo, que se vaya a Siclat, a la tierra que le has dado, que se quede allí este hombre que ha vencido a tantos, no sea que en medio de la batalla se vuelva en contra de nosotros y lo tengamos como enemigo. Entonces el rey de Aquis le dice: David, vuélvete a Siclat, a tu tierra allá, el lugar que te di.
¿sí? Entonces David se va. Y cuando llega a aquel lugar donde estaba su gente, donde estaba su familia, sus hijas, sus hijos, todos sus parientes, y los parientes de los 600 hombres que estaban con él, de los perseguidos por el rey Saúl, cuando llegan, se van llegando y de lejos empiezan a ver el humo en la ciudad pasada por el fuego. Y vemos lo que dice en el capítulo 30, que es tremendo lo que pasa, porque cuántas veces el enemigo viene para robarnos todo. El enemigo quiere arrastrar con todo. Nuevamente la angustia. El enemigo vino a través de la angustia a poner prisioneros. A través de la angustia, de situaciones dolorosas que vivimos, nos quiere meter en prisiones espirituales. Nos quiere atormentar. Nos quiere cortar las alas para que no volemos en el mundo del espíritu. Ahí la angustia son metidas en las personas cuando van perdiendo y se cansan de luchar y remar contra la corriente. Y allí David, con sus hombres, de pronto dice que se angustió. Su esposa, sus hijos, sus hijas y todo lo demás llevados cautivos. Entonces ahora, a sacar fuerza de donde no tenía, porque tenía que recuperar todo lo que el enemigo le había robado. Hola. Capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado a muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Mire la angustia, mire el dolor. Ya no tenían fuerzas para llorar. Ya no había fuerza en ellos. Las dos mujeres de David, Ayunán y Laita, y Abijail, la mujer que fue del Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿No te suena algo? Amargura de alma, angustiado, amargura de alma, por situaciones dolorosas que vivimos, ¿sí? Eso estaba viviendo David. Dice, cada uno por su hijo y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar le acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ciertamente librarás a los cautivos. Aquí encontramos que David, echado por los filisteos, ya que no estuviera allí, porque tenía miedo a los filisteos, va regreso a su casa y de pronto su ciudad toda quemada, o la ciudad que le habían dado toda quemada, nada de mujeres, nada de niños, nada de niñas, ni animales, todo llevado cautivo, desde el menor
hasta el mayor. Y de pronto dice, ¿qué hago? Dice la palabra que lloró él y los hombres, los valientes. Se nota que también los valientes lloran. Los valientes se angustiaron. Todos los valientes, gente aguerrida, gente de guerra, gente dura, ¿sí? Por las circunstancias en la vida, ahora lleno de amargura, lleno de dolor. Hasta que le echaron la culpa a David. Dice, culpa tuya, David. Porque si nos hubiéramos quedado aquí en Siclán, no hubiéramos ido allá, hubiéramos estado para defender, dice, nuestra casa. Pero por culpa tuya, nuestra familia está toda cautiva ahora. Dice, y pensaban apedrearlo, matarlo a pedrada a David. Pero dice que David se fortaleció en Dios. Aquí hay un cambio. Aquí sucede algo que a veces no podemos explicar. Hay algo que sucede porque de pronto de la angustia, de pronto algo sobrenatural se enciende en David. Dice que se fortaleció. Y a raíz de eso hay varios salmos que están escritos, ¿sí? De cómo dice, varios salmos que hablan de cómo David se fortaleció, cómo buscó a Dios, cómo pudo entender. Aquí David regresa literalmente a la comunión con Dios, porque todo lo que había estado haciendo antes era porque se había salido de la voluntad y de los planes de Dios. Por pasarse a los filisteos, David salió de la cobertura de Dios. Por pasarse a los filisteos, David literalmente quedó librado de la mano de Dios. Ya Dios no lo protegía. Hola, ¿me estás siguiendo? Pero en el momento en que David, en medio de esa angustia, de pronto se fortaleció. En otra versión, no recuerdo bien, pero cambia la palabra. Pero es como que aquí legalmente Dios dice, ahora David, estoy contigo. Cuenta conmigo. David, fortalecete, yo estoy contigo porque en esta vamos a ganar, le estaba diciendo. David, en medio de la angustia, en medio de ese dolor, en medio de la desesperación, es como que la comunión con Dios se establece. Dios lo respalda, Dios lo anima. Él dice, David, ¿qué quieres que haga por ti? Yo te pregunto, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Te pregunto, ¿qué quieres que haga? Porque en otra palabra Dios le estaba diciendo a David, ¿qué quieres que haga por ti? Te has perdido todo, no te queda nada. David, contá conmigo. Yo estoy contigo en esta. Por eso dice que después David le dice al sacerdote Abiatar, tráeme el éfod. El éfod tenía dos piedras, el urín y el tumín, que cambiaban de colores cuando se consultaba, según se cree, más o menos eso era lo que se dice. David se pone el manto, el éfod, y consultó a Dios. Dice, perseguiré a estos moradores, a los que vinieron y me robaron todo, dice. ¿Qué es lo que hago? Dice, y Dios le respondió. Porque en otras palabras Dios le estaba diciendo a David, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? David, yo sé todo lo que está pasando, yo sé cuál es tu necesidad, yo sé que el enemigo vino y barrió con todo. Dice, ¿qué quieres que haga, David? Legalmente David recibe de parte de Dios, la comunión con Dios se vuelve a restablecer. Amén. Entonces Dios le responde cuando se pone el manto. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿los perseguiré? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Aleluya. Cuando nos volvemos a Dios, hermanos, cuando nos volvemos a Dios de veras, cuando nos volvemos a Dios, porque David se tuvo que volver a Dios, porque él sabía que se había pasado el campamento enemigo, ¿sí? Y que si él lo seguía sin la aprobación de Dios, iba a volver a ser derrotado. David tenía que volverse a Dios para recuperar todo lo que había perdido. Y muchas veces decimos, y si algo hemos perdido, no pierdan las esperanzas, vuélvete al Señor
y en el poder de su fuerza, Él te devolverá. Y dice que Él consultó y Dios le dijo, síguelo, porque vas a librar a todos los cautivos. Y hay mucha gente que está cautiva en situaciones y necesitas una palabra de fe, una palabra de poder que te saque de toda prisión, te saque de toda desesperación y pongas tu esperanza y tu fe en Jesús y vas a recuperar lo que has perdido. Y dice que David se levantó con los 600 hombres que había con él. 600 dice, 5, 600. Llegaron al arroyo de Besor, que significa frescura. Pero había 200 hombres que estaban cansados y no pudieron cruzar el Besor, el arroyo Besor. ¿Sí? Y a veces hay mucha gente cansada. Cansada porque eran los hombres que venían de largas batallas. Tal vez estás cansado de luchar. Pero mujer, varón, hay un arroyo que es frescura, donde te puedas meter en esas aguas. Pero hay muchos que a veces no quieren meterse en las aguas. Hay un arroyo para el cual tienes que cruzar para refrescarte. Pero había estos 200 hombres que llegaron hasta el arroyo de Besor, donde era para ellos la frescura, el agua. Cristo es el agua viva. Pero estos hombres no siguieron. Se quedaron del otro lado del arroyo. Y lo siguieron a David 400 hombres. Son los mismos 400 que lo buscaron en la cueva de Adulán. Son los mismos 400 que lo estaban siguiendo hasta allí. Siempre va a haber gente fiel. Gente 400 fieles que seguían a David en todas las batallas. Y dice que estos 400 cruzaron la frescura del arroyo. Llegaron hasta donde estaba el campamento, donde estaban todas sus familias cautivas. Y David cayó sobre el campamento enemigo. Recuperaron toda su familia, sus hijas, sus hijos, su esposa y todos sus bienes. Y los recuperaron, diga conmigo, todo. Y dice que los recuperaron todo. No solamente su familia, sino los animales, todos los bienes. Amén. Todo lo recuperaron. Sacaron a libertad a los cautivos. Entonces cuando David viene de regreso, se encuentra con que estaban los otros 200 al otro lado del arroyo todavía. Y David, que era un hombre de buen corazón, dice, vamos a repartir los bienes que son nuestros, pero también que eran del enemigo. Lo vamos a repartir también. Nuestra alegría la vamos a repartir con aquellos que estaban cansados del otro lado del arroyo. Y esa es la recompensa que Dios quiere hacer contigo. Que tal vez no pudiste seguir porque estás cansado. No te animaste a cruzar el arroyo. Te sentiste abatido, con ganas de bajar los brazos, sin ganas de seguir adelante. David vino, el rey de reyes, el rey de Israel, con una recompensa para los que están cansados en el camino. Yo no sé a cuánto le estoy hablando, pero también Dios me hablaba a mí. A veces cansado del camino. Y de pronto David vino, dice, para ustedes que no cruzaron el camino, que no fueron a la batalla, para ustedes también hay una recompensa. Ahora hubo gente que dijeron, ¿qué le vas a dar a ellos si quedaron de este lado? David dice, todos dice, van a recibir lo mismo. El amor y la misericordia del Rey es para que los cansados. Jesús dice, vengan a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. A todos los que han perdido, a todos los que quedaron cautivos, dice, esperanza hay. Él rompe tu cadena, Él rompe las ataduras del alma. Él te quiere sacar de la cautividad que un día caíste. ¿Por qué situación? No sé. Pero de pronto fuiste prisionero por el dolor, fuiste prisionera por el abandono, por el rechazo,
por el miedo, por el temor, por algún vicio. ¿Por qué causa fuiste cautivo? Solamente vos sabés. Pero sí que te digo que hay un libertador y se llama Jesús para rescatarte y sacarte de la cautividad donde hoy estás y hacerte verdaderamente libre. Y libró David a todos los que, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande. Y dijo, así de hijos como de hijas, del robo de los amalecitas, de todas las cosas que le habían sido tomadas, todo lo recuperó David. Yo te pregunto, ¿qué necesitas recuperar? ¿Qué te robó el enemigo? ¿Qué necesitas recuperar hoy? ¿Necesitas recuperar libertad? ¿Necesitas recuperar confianza? ¿Necesitas recuperar fe? ¿Qué te robó el enemigo? ¿En qué área de tu vida estás cautivo, estás preso, estás prisionero y no puedes ser libre? ¿Qué tipo de atadura el enemigo puso sobre ti y te cuesta salir de allí? Dice que David, como aquel rey de reyes, vino para libertar a los oprimidos. Él vino para dar libertad a los cautivos. A los cautivos que nosotros literalmente le dimos lugar para que fuéramos cautivos. Le dimos autoridad al enemigo para que nos cautive. Hay testimonios que algunos son cautivos por haber visitado algún cementerio y algo pasó en su vida, por el dolor o algo, quedaron cautivos. Otros cautivos por el abuso de su infancia. Algunos quedaron cautivos porque en un momento en su vida las mujeres cometieron un aborto y quedaron cautivas. Quedaron cautivos de los vicios. Quedaron cautivos del temor. Quedaron cautivos de la idolatría. Quedaron cautivos de los brujos y hechiceros, que muchos de esos no pueden salir. En los diarios famoso brujo blanco, esto y lo otro, visítelo y en este momento su alma, a quien ama, en pocas horas será traído nuevamente a su lado. Ha perdido las finanzas, venga el brujo blanco que le va a recuperar ese dinero, esto y lo otro. Gente que queda cautiva. La única forma de ser libre, verdaderamente libre, si vuelves al Señor. Y Él te hará libre. Él te va a entregar esa paz que no tenés. Te va a dar las fuerzas que no tienes para que pelees legalmente y seas un hombre que puede entender que para Dios todo es posible. Pero nunca te pases al campamento enemigo. No te salgas de la fila de Dios. No vayas cautivo, no le sirvas al enemigo como David le empezó a servir al rey enemigo. Tú no naciste, tú no fuiste diseñado por Dios para estar cautivo. Tú fuiste diseñado por Dios para ser un hombre y una mujer libre, no cautiva, no ser prisionero. Tú fuiste diseñado por Dios para cumplir propósito. El enemigo ha tejido trampa, armó trampa, estrategia para cazar tu alma, para enlazar tu alma con la angustia, con la desesperación. Y el enemigo quiere reírse de ti. Pero Dios ha diseñado un libertador para tu alma. Y que si te rindes a Él, Él te hará verdaderamente libre y disfrutarás de la paz que es sobre todo entendimiento. A veces tenemos la paz que no se puede entender. ¿Cómo podemos tener paz en medio de tanta tormenta? Porque Él se sienta en nuestras vidas, tendremos paz. Habrá esperanza, fe, confianza. Aunque la tormenta sea grande, yo sé que estoy sobre la roca
Cristo es la roca, es la esperanza de vida que usted tiene, que yo tengo. Mis ojos puestos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, en aquel que dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, aún las hará mayores que yo. Amén. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿cuál fue o cuán grande es tu angustia? Pero te digo que mucho más grande es Dios para libertarte y concederte las peticiones de tu corazón. ¿En qué área de tu vida estás cautivo? ¿Cuándo fuiste cautivo? ¿Qué fue lo que te cautivó? ¿Cuál grande y profunda prisión espiritual estás? Él es poderoso para libertarte, devolverte la esperanza y que puedan salir de este lugar, sí, con la frente en alto y con toda la esperanza puesta adelante. Sí, voy a ganar, sí, lo voy a conquistar, voy a recuperar todo lo que el diablo me robó, lo voy a recuperar, porque las armas que Dios me ha dado son poderosas, es la fe de Cristo en mi vida. Voy a recuperar todo lo que he perdido. Y dice que David volvió con todo lo que el diablo le había robado. David no dejó nada en el campamento enemigo. Se vino con toda su casa, con toda su familia, sus hijos, sus hijas, su esposa, sus bienes, sus amigos y sus soldados también volvieron con todo. No le dejaron nada al enemigo. Es más, tuvieron para bendecir a otros que no tenían. David lo recuperó todo. Es cuando nos levantamos en medio de la angustia y verdaderamente nos volvemos a Dios. Y dice que David en ese momento consultó a Dios, se fortaleció en Dios. David volvió a tener la comunión con Dios porque reconoció que se había equivocado por pasarse a los filisteos. David, ahora es tiempo. Entonces, en otra forma, en otras palabras, Dios le dice a David, cuenta conmigo, ¿qué quieres que haga por ti? Y David dice, ¿podré seguir a esto que me robaron todo? Sí, levántate, síguelos, persíguelos y yo te voy a dar la victoria. Aleluya. Y David con esa palabra se levantó. Aleluya. Oh, si el diablo algo te ha robado, te lo va a devolver. Si algo el diablo se te robó la fe, si te robó la confianza, si te robó, tú sabes lo que te robó, si te levantas en fe, lo vas a recuperar. Porque en ese momento David algo entendió que era su casa, sus hijos, su esposa, eran sus amigos también que tenía. Y que por culpa de él, por haberse pasado a los filisteos, donde no se tendría que haber pasado, le prendieron fuego a su casa. Hola. Entonces cuando David entendió eso, que se fortaleció en Dios, Dios le dice, David, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? David, contá conmigo. Entonces David entendió que Dios le estaba diciendo, dale David, contá conmigo. Y David se levantó. Él y los 600, 200 no pasaron, lo siguieron 400 valientes. Yo pregunto, ¿dónde están los 400 en esta noche? Aleluya, que van hasta el fondo para recuperarlo todo. Aleluya. Vamos a ir hasta el fondo, no nos vamos a quedar con la mano vacía. Todo lo que el diablo nos robó, si nos robó la salud, si nos robó la felicidad, nos robó la esperanza, si nos robó las ganas de luchar, hasta nos robó las fuerzas, en el nombre de Jesús nos levantamos en el poder de sus fuerzas, porque creemos, y la Biblia dice, para el que cree todo es posible. Levanta tus manos allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, sobre esta palabra, Señor, dice la palabra que David consultó a Dios. Es decir, en otras palabras, David habló con Dios, le diciendo, Señor, los podría alcanzar, los perseguiré, volveré a recuperarlo todo.
Y Dios le estaba diciendo a David, cuenta conmigo, ¿qué quieres que haga por ti? Necesito que me digas, me des palabras, Señor. Necesito que me responda. Yo no sé cuánto están esperando que Dios le responda en esta noche. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Y dice que Dios le respondió. Dios le dijo a David, levántate, persíguelos, porque vas a recuperar todo. Aleluya. Y David se levantó y los alcanzó. Aleluya. Y recuperó todo. Hasta donde llegue tu fe. Hasta donde llegue tu confianza. Aleluya. Y dice que David empezó a mirar los animales. Empezó a contarlo. Están todos. Le dice, a ver, están todos los animales. Porque todo era importante. Al enemigo, como dijo Moisés a los egipcios, ni una pezuña de los animales le vamos a dejar. Al enemigo no le vamos a dejar ni una pezuña, que para otro no tiene valor, para mí sí. Tú tienes que pelear, tú tienes que pelear por lo que crees que tienes que pelear. No espere que otros peleen por ti, pelea tu batalla, porque si tuya es la batalla, Dios está contigo. Aleluya. Y David se levantó diciendo, mi casa, mi esposa, mis hijos, oh gloria a Dios. Y ahí David con su familia, con sus amigos, gozándose, alegándose. Diablo, no tienes parte en esto, ya estás derrotado. En el nombre de Jesús. Y David volvió con todo el botín, volvió con toda la bendición. Se alegró, se juntó con toda la gente. Aleluya. Es el Dios que te promete y cumple. Es el Dios que promete y cumple. ¿Cuántos dicen amén? Es el Dios que se goza con los que se gozan. Es el Dios que se goza con los que creen. Aleluya. Es el Dios para que cuando el hombre dice no se puede, Dios dice sí, puedes tú levantarte. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Vuélvete como David en su mejor momento para derribar gigantes. En medio de la angustia consulta a Dios. Y Él dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te conceda? Oh Santo, Santo. Aleluya, no te distraigas. Sigue en su presencia, sigue en su presencia. Tú sabes dónde estaban tus cautividades. Pero en el nombre de Jesús, empieza a creer ahora que lo sobrenatural, aleluya, que lo sobrenatural se empieza a mover. Ahí las cadenas se empiezan a romper en medio de la fe. En medio de que tú crees, las cadenas se empiezan a romper. Donde había prisiones, donde había cautividad en tu alma. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios de los cielos, manifiéstate en esta hora. En el nombre de Jesús. Sí voy a recuperar la libertad. Sí voy a recuperar lo que había perdido. Oh sí, todo es posible. Todo es posible. Estabas cautivo por los vicios. Estabas cautivo por traumas, por violaciones, por abuso. Estabas cautivo. Cautivo del temor, cautivo de la idolatría, cautivo. ¿Quién sabe? Situaciones que viviste. Tu alma cautiva. El libertador está aquí. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Oh, digno eres. Echa tus cargas en el autor de la vida. Echa tus cargas en Jesús. Jesús decía, vengan a mí todos los que estén cargados. Yo los haré descansar. Yo les devuelvo la fe que el enemigo le robó. Yo les devuelvo la esperanza que el diablo te robó.
Oh, digno eres. Digno, levanta tus manos.